En el siguiente vídeo se va a proceder a realizar dos versiones de lo que sería la automatización del alumbrado público. Entre los principales objetivos de dicho vídeo destacan observar las diferencias entre las dos versiones que se van a realizar, utilizar el reloj de tiempo real que poseen los autómatas programables, realizar bloques de función, observar las mejoras que supone una versión con respecto a la otra, instanciar los bloques de función dentro del programa y simular el programa para comprobar su correcto funcionamiento. Las versiones que se van a realizar son: o bien se va a utilizar un sensor crepuscular, o bien se va a establecer un horario de encendido y apagado. El sensor crepuscular da una señal cuando se ha hecho la oscuridad. Usualmente este tipo de sensores se puede ajustar para que sean más o menos sensibles a ella. De este modo se podría ajustar en qué niveles se encendería y o apagaría el alumbrado. A su vez, al amanecer se apagaría dicho alumbrado. Este tipo de control tiene la ventaja de que el encendido y apagado se autorregula, es decir, se ajusta automáticamente a las variaciones en la duración de los días. Por contra, con este control el alumbrado permanecerá encendido toda la noche. En cambio, con el control por horario definido, es el usuario quien ajusta en qué franja horarias debe estar encendido el alumbrado. Tiene la ventaja de que se puede ajustar las horas que debe permanecer encendido, pero, por contra, se debe ir modificando el horario a medida que la duración del día va cambiando. A continuación se procede a explicar el funcionamiento del bloque de función creado para encender el alumbrado público con un horario fijo. Como variables de entrada se tiene la hora actual, la hora de inicio y la hora de fin. Como variables de salida se tiene luz y como variables auxiliares tenemos activa, desactiva y activar luz. En primer lugar tenemos dos comparadores, para comparar que la hora actual es igual a la hora de inicio y para comparar que la hora actual es igual a la hora de fin. Estas dos señales se utilizan para activar o desactivar la luz. En el programa principal hay dos bloques de función, uno para establecer la fecha y hora del autómata programable y otro para obtener la hora actual. Finalmente existe la instanciación que hemos creado de nuestro bloque de función. En él, como entradas tenemos la hora actual, la hora de inicio y la hora de fin, y todo ello tendrá como salida la luz. Seguidamente se procede a crear el bloque de función utilizado para encender el alumbrado público usando un sensor crepuscular. Para ello le damos de nombre alumbrado público sensor. Y procedemos a su programación. Como variables de entradas definimos la entrada sensor, que es por la que nos entraría la señal del sensor crepuscular, y como salidas únicamente tenemos el encendido de la luz. A su vez utilizaremos un bloque de función auxiliar al que denominaremos biestable y que es del tipo RS. Introducimos dicho bloque de función en el diagrama de contactos, le damos el nombre y asignamos las variables de entrada. Como entrada tendremos de activación la del sensor y cuando no se detecte sensor servirá para apagar la luz. Con ello tendríamos el bloque de función por sensor crepuscular creado. Seguidamente procedemos a introducirlo en el programa principal. Para ello declaramos las variables que vamos a utilizar. En primer lugar, la instanciación del bloque de función que hemos creado. Seguidamente declaramos la variable sensor y declaramos la variable luz1 que servirá para encender otro alumbrado público. Introducimos un nuevo línea de contactos, introducimos el bloque de función que acabamos de crear en dicho diagrama de contactos.
le damos el nombre con el que le hemos declarado, en este caso control alumbrado sensor, y asignamos las variables de entrada y salida. Como variables de entrada tendremos el sensor y como variables de salida tenemos la luz 1. Una vez terminado el programa, pasamos a compilarlo para comprobar de que no existen errores. Una vez hecho esto, ponemos en marcha el simulador y ejecutamos el programa para comprobar su correcto funcionamiento. Lo que hacemos en primer lugar es establecer la hora y fecha del reloj del autómata. Se puede ver a continuación. La hora y fecha se pondrá en marcha cuando se recibe un pulso por la entrada a justa. Una vez hecho esto, se observa que el reloj se ha puesto en marcha adecuadamente. Tenemos la fecha y hora correcta. A su vez, ajustaremos la hora en que debería encenderse el alumbrado público. Y la hora en que debería apagarse. Podemos ajustar hasta en qué segundos se podría apagar. Con ello observamos que cuando sean las 9:20 se encenderá la luz. De este modo, tal como puede verse, al alcanzarse la hora de inicio, se procede al encendido de la luz. En lo que respecta al otro control, cuando se activase el sensor, se activaría la luz debido a la oscuridad y del mismo modo, al hacerse de día, se apagaría la luz. A continuación vemos como el reloj sigue avanzando y cuando se cumpla la hora de apagado, la luz se apagará, tal como puede verse a continuación.